Bienvenidos a este espacio donde hablaremos de lo que muchos pensamos y pocos nos atrevemos a decir. Tabús, mitos y verdades a medias. Todo desde una perspectiva de dos amigas psicólogas y amantes de la comunicación. Yo soy Caro Yo soy Nuri. y esto es Censurado. Comenzamos. Si no perdonas por amor, perdona al menos por egoísmo, por tu propio bienestar. Dalai Lama. Hello, dude. Hello. Hola a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras en un episodio nuevo, que es el número 8. Dude, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien también, todo darts. Dude, después de esa hermosa frase profunda, llegadora, ¿qué tema tenemos el día de hoy? Justo eso, el perdón. ¿Qué es el perdón? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo funciona? ¿Qué pasa cuando no nos gusta perdonar? Todo lo que esta palabra tan grande, tan hermosa y tan complicada a la vez conlleva. Sí, ¿no? Una palabrita y mira todo lo que hace. Está cañón, está muy cañón. Pero Cuéntanos, Dude. Ahí te va la definición del perdón. El perdón es la acción de perdonar, un verbo que hace referencia a solicitar u otorgar a alguien la remisión de una obligación. Antes del momento del perdón, la persona que lo solicita debe, 1, estar arrepentida, mientras que el perjudicado tiene que estar dispuesto a dejar el problema en el pasado. No lo pudiste decir mejor. Creo que son palabras claves. Una, cuando hablamos de perdón, generalmente estamos esperando, tenemos esta expectativa de si no nos piden perdón, no perdonamos. Y 2, ¿qué tanto deja realmente el conflicto en el pasado? ¿Y qué tanto es de pura palabra? Y cada que algo nuevo sucede, lo traes como de vuelta, ¿sabes? Sí, no lo sanas, pues. Uh-huh. Y es que es muy importante, Dude, que perdonar no significa reconciliarse obligatoriamente con esa persona. Uh-huh. No es tampoco hacer como si nada hubiera pasado, porque a veces es nuestra mejor salida. Bueno, ya pretendamos que nada pasó, ¿no? Exacto. Pero no se trata de eso, o sea, es como un acto, como bien lo dices, por ti mismo. Exactamente. Pero ¿cómo manejas esta cuestión cuando no te lo piden? Mira, muchas veces las personas pensamos que el perdonar no depende de nosotros. Como lo dije hace ratito, estamos siempre a la expectativa de que la persona que nos causó daño nos diga, oye, discúlpame. Y la realidad es que el perdón depende de uno mismo. Es una intención que tú le das. Y entonces, mientras tú estés esperando que esa otra persona te dé lo que tú necesitas, pues te puedes quedar sentada y así morir. Sí, claro. Porque no necesariamente tiene que pasar. Entonces, cuando hablamos del perdón, hablamos desde una parte egoísta, si quieres verla de esa manera, yo la vería una parte muy humana, en donde lo haces por ti, por no tener esta carga emocional contigo, por no sentirte responsable de cosas que no te corresponden. Y es que justamente como mencionas, ¿no? Esta cuestión emocional, no hay que ver el perdón como un desahogo emocional. O sea, no es eso, no vas a ir con la otra persona a vengarte. Porque muchas veces pasa eso, que agarras y dices, no me pediste perdón, no te lo voy a pedir yo tampoco, ¿cómo me voy a vengar? Exacto. ¿Cómo te la regreso donde más te duele? Exactamente. O sea, creo que hablar de perdón es esta parte de hacer el cambio de perspectiva completo, de aprender a soltar, de dejar realmente en el pasado para que a ti no te siga afectando en el futuro. Y entonces la parte de venganza ya entra una parte de egoísmo, en donde ya son otros temas e incluso ya también interviene un poco la personalidad, etcétera, ¿no? Pero en esta parte del perdón es súper importante tener claro que no se hace por la otra persona, se hace por uno. Entonces, por eso la frase del Dalai Lama que me encanta. Sí, muy buena. O sea, si no lo vas a hacer por amor, y al decir por amor no se refiere a amor a la otra persona, se refiere al amor propio, que es el más importante, hazlo entonces desde tu egoísmo, para estar bien tú, para buscar tu propio bienestar. Y es que aparte creo que tienes como muchas salidas con esta cuestión del perdón, ¿no? Porque puedes perdonar o pedir perdón
como por esta cuestión de establecer límites. O sea, es decir, sí te perdono, pero esto significa que no puede volver a suceder. O sea, no podemos seguir repitiendo eso y es como dejar en claro como un me molestó, ser claro y comunicarlo como siempre se los estamos diciendo. Claro, pero como dices tú, para que sea un perdón sano, un perdón real, tienes entonces que tener esta base de estoy estableciendo un límite. O sea, realmente esta falta queda en el pasado, no la voy a volver a traer a colación, pero queda un precedente de esta conducta, esta acción, esta actitud, no me parece y no estoy dispuesta a consecuentarla ni a reírme ni a aceptarla en un futuro. Y es que realmente es muy difícil llegar a ese punto, o sea, al menos en mi experiencia te puedo decir que me cuesta mucho como entender el por qué no piden perdón cuando tienen que pedirlo. Y ha sido algo que he tenido que trabajar justamente, pues, yo, ¿no? Pero es también como, o sea, llega un punto en el que ya digo, suficiente. O sea, tengo que acabar con mi sufrimiento de estar esperando que la otra persona venga y me pida perdón. Exacto. Porque es un sufrimiento. Cañón. Y aparte, es un trabajo interno que implica demasiada energía. En donde te la vives mal, te la vives esperando que la otra persona desde la parte consciente reconozca lo que hizo, pero a veces no estamos ni siquiera conformes cuando lo reconocen, porque ojo, siempre queremos que se reconozca de la manera en la que nosotros lo esperamos, pero hay que ser congruentes. Para pedir hay que dar. Y entonces estas personas que realmente exigen todo el tiempo que las personas se disculpen, ¿realmente se disculpan? O sea, cuando ellas la riegan, cuando ellas cometen un error, son ese tipo de personas que dicen, oye, sorry, la regué, ¿me disculpas? ¿Me explico? Sí, totalmente. Entonces, también desde qué perspectiva estamos nosotros pidiendo algo que nosotros no damos. Ahí es lo complicado. Exactamente. Justamente. Creo que es esta cuestión de ser muy objetivo, tanto con lo que tú estás pidiendo, y que si no lo expresas, o sea, también la otra persona no te está haciendo nada. Ya que tú te lo tomes como ofensa, también tienes que tener como muy claro, o sea, ¿por qué lo vas a perdonar si a veces no tienes nada que perdonar como tal? Exacto. Lo que acabas de decir es clave. Muchas veces viene desde nuestra propia perspectiva. Esa perspectiva depende de lo que estemos viviendo en ese momento, de cómo nos sintamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces muchas veces nos podemos adjudicar algún tipo de conflicto, problema o daño, nos lo atribuimos cuando no necesariamente es hacia nosotros. Sí. Y entonces, como por qué estaríamos esperando que la persona se disculpe si la que se puso el saco fui yo, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, totalmente. Como por ejemplo en las relaciones de pareja. No sé, pongamos un escenario rudo. Le caché unos mensajes de WhatsApp. La persona, ya sea el chavo o la mujer, se disculpan, pero cada discusión va a salir otra vez los mensajes de WhatsApp a tema. Y entonces, ¿en dónde quedó el perdón? ¿Hasta qué punto realmente perdonaste? ¿Hasta qué punto realmente soltaste? ¿Y hasta qué punto lo estás utilizando como arma de manipulación, de chantaje, y ya lo estás utilizando a tu favor? Que eso tampoco se vale. O sea, tampoco se vale irnos al otro extremo de si la persona nos está pidiendo una disculpa, nosotros decir, órale, está bien, te disculpo, y después utilizas eso como herramienta para chantajear, manipular y modificar acciones de la otra persona a tu beneficio. No, pues no. ¿Qué tipo de persona eres? Sí, no se puede. Y es que, bueno, al menos en mi caso, me es más fácil pedir perdón que perdonar. A mí el perdonar sí me cuesta más porque justamente tengo como esta situación en muchas ocasiones de decir, pues te estoy esperando. O sea, a ver a qué hora lo reconoces, ¿sabes? Me dices, discúlpame. Sí, claro, a mí me cuesta mucho porque creo que es como muy importante en el ser humano pues tener esta capacidad de reconocer cuando te equivocas, pero también de saber como decir con la otra persona, oye, ¿sabes qué? Vamos a hablar, perdón, me equivoqué. Claro. Pero a mí sí, cuando no me llega ese perdón es como de, bueno, ¿qué hora? O sea. Y a mí, al contrario, a mí se me hace mucho más fácil perdonar que pedir perdón, y te voy a decir por qué. Porque la gran mayoría de mis errores no son conscientes hasta que veo un daño grave. Ok. Y entonces pareciera que me vale requesón
cuando en realidad no me vale, o sea, a lo mejor no me he dado cuenta, ¿me explico? Sí, claro. Pero porque mi personalidad es así, es demasiado distraída, tengo como 1000 cosas en la cabeza todo el tiempo y muchas veces no me doy cuenta de hasta qué punto llego a causar un daño y hasta qué punto no. Ojo, cuando son acciones completamente conscientes y yo sé que a lo mejor dije algo que pudo haber lastimado a alguien, en ese momento no me cuesta pedir perdón, pido perdón Claro. y tan tan. Pero esta parte de perdonar, en mi caso, es, pues no digamos sencillo, porque yo creo que para nadie es sencilla tener esta nobleza de poder realmente soltar y dejar en el pasado. Pero tampoco es un tema que me cueste tanto trabajo o que necesite yo estar como constantemente empleando esfuerzo en. La verdad es que no. O sea, de manera natural llega un momento en el que digo, no pasa nada, ya no me duele, ya no me lastima, realmente ya perdoné. Y es que está esta típica frase de perdona pero no olvido, ¿no? Uy, la detesto. Sí. Y creo que al final, si no lo olvidas y si no lo sanas, no puedes seguir. Y entonces, como dices, tu perdón no es honesto. Exactamente. O sea, perdonas por conveniencia del momento, por dejar de pelear o dejar de escuchar a la otra persona, quizás. Entonces, ¿hasta qué punto no es perdonar, sabes? Exacto. O sea, es como ¿Hasta qué punto ajá. es, volvemos a lo mismo, hasta qué punto es manipulación y hasta qué punto es real? Entonces, yo creo que paso 1, hay que ser muy honestos con nosotros mismos. Porque podemos tratar de engañar a los externos cuantas veces queramos. A quienes no podemos engañar es a nosotros mismos. Totalmente. Entonces tienes que desde esta parte del reconocimiento hacer un autoanálisis y decir en dónde sí la regué, en dónde sí me corresponde a mí pedir una disculpa, en dónde me corresponde incluso perdonarme alguna acción, alguna conducta, alguna actitud, algún comentario, algún pensamiento que haya causado daño y hasta dónde no. Y paso 2, reconocer con qué intención se hace. Claro. Si tu intención es estar bien tú, vas por el mejor camino posible. Si tu intención es hacer que la otra persona se sienta chinche, es un círculo vicioso del que nunca vas a salir. Sí, al final cualquier cosa la vas a buscar para decir, no, pues pídeme perdón. Exactamente, o no te perdono. exactamente. O casi te hice el favor de perdonarte, no, pues gracias. O sea, sí, o sea, es como ser muy objetivo, ser humildes, porque creo que esa es la palabra. La humildad aquí es un punto muy importante. Y esta cuestión de tiempo, ¿cómo verías como si hoy haces un acto, qué tan rápido, cómo es el proceso de decir voy a pedir perdón, tengo que reconocerlo? Yo creo que depende de la magnitud del daño recibido, porque evidentemente no es lo mismo, vayámonos a un lado súper grave, a los papás que han perdido hijos porque los asesinaron. Sí. ¿De qué manera el papá va a decir yo perdono al asesino de mi hijo? Sí, es... O sea, evidentemente no es el mismo proceso al de la persona que cachó mensajes en WhatsApp, pero ni por las tapas, ¿sabes? Sí, no. Y entonces yo creo que depende mucho de 3 factores fundamentales. 1, el nivel de daño causado. 2, tu personalidad, sí. Porque eso define mucho el cómo eres y las conductas que tengas con el día a día. Y 3, el tipo de persona que eres. ¿A qué me refiero con el tipo de persona que eres? Si eres una persona que tiende más a la nobleza, a la humildad, al reconocer, creo que es un proceso no tan doloroso. Pero si eres una persona que se maneja con egos, con apariencias, con estas caretas constantes que parecen cebollas, entonces va a ser un proceso muy doloroso porque no va a ser real, no va a ser duradero y todo el tiempo van a estar como en el mismo ciclo vicioso. Y es que sabes que justamente este tipo de personas son las que no pueden ni perdonarse a sí mismos. Y si no te puedes perdonar tú, perdonar a alguien más es sumamente complicado. Exacto. O sea, no vas a encontrar nunca el motivo suficiente para decir sí te perdono porque no te estás ni perdonando tú y pretendes hacerlo con alguien más. Exactamente. No se puede. También un punto importante que me encantaría mencionar es hay que aprender a escuchar. Porque muchas veces las personas sí nos están pidiendo una disculpa, incluso nos expresan sus puntos de vista y perspectivas del por qué se sintieron ofendidos o agredidos. Si la otra persona no escucha, jamás va a llegar como este punto de
no quiero llamarle reconciliación, pero este punto de sanación de esa ruptura, de ese daño. Y entonces, lo que mencionas tú ahorita, no puedes ir por la vida diciendo todos pídanme perdón, pero yo jamás perdono, o viceversa. Sí, claro. No puedes ir por la vida diciendo yo perdono a todo el mundo, pero jamás... Sí, no estoy bien. Exactamente, pero jamás pido perdón, ¿no? O sea, la verdad es que creo que hay que llegar como a este punto medio en donde si realmente estás viendo que causaste un daño, tienes que ser honesto, tienes que ser real, tienes que ser humilde, tienes que decirlo. Perdón, la regué, no iba por ahí. Sí, esta cuestión de malentendidos también, ¿no? Es muy válida, pero siempre, como bien decimos, comunícalo. O sea, se vale y justamente tu punto es muy importante, el saber escuchar. Creo que en esta cuestión del perdón, el que escucha tiene que ser sumamente abierto a lo que de verdad se está diciendo y no a lo que quieres disfrazar. Exactamente, porque por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo por si no había quedado claro, para que ahora sí amarre, mira con todo. Claro. Estas personas que fracturan una familia por irse con otras, generalmente lo hacen desde la base del egoísmo, en donde están ellos o ellas llenando una carencia que no se están dando cuenta que esa carencia va a seguir. Ya lastimaron una familia completa. Y ahora, si no tienen esta parte de humildad, de sensatez, de conciencia humana, de decir, perdón, la regué, hice daño, lastimé, perdón, ahora imagínate cómo puede ser esa relación, incluso ya cuando los hijos sean adultos. Totalmente. Evidentemente no va a ser una relación sana, no va a ser una relación basada en la confianza, no va a ser una relación basada en la comunicación, porque lamentablemente el ser humano siempre generamos estas expectativas. Y entonces aunque tú aprendas a perdonar, pues va a haber quien no. Y entonces evidentemente el núcleo familiar, aparte que ya está dividido por esta acción, pues se va a seguir dividiendo cada vez más. Y entonces las reuniones familiares, aunque uno haya perdonado, pues no va a haber como un gran cambio, ¿me explico? Claro, y es que sabes que, Dude, en ese punto creo que es muy importante. Al final, tú como persona, eso ya es a decisión de cada quien, tú sabes que perdonas. O sea, igual y tu mejor amiga va a decir, no, ¿cómo te atreves a perdonar? Es tu problema, claro, no es tu vida. esa persona. Pero sí creo que hay muchas personas que cuando se les perdona una, creen que ya es costumbre. Ya se les hace muy fácil seguir repitiendo esas costumbres tóxicas, realmente. Y ahí van por la vida diciendo, ay, me va a perdonar. Entonces, este abuso del perdón también es como un tema muy delicado, ¿sabes? Porque al final hay una frase que me gusta mucho que dice, una disculpa sin cambio es solamente manipulación. Exactamente. Entonces justamente caen en eso. Sí, exacto. Caen en eso y no se vale, tampoco es justo para la otra persona. Exactamente. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener esta inteligencia emocional, en donde podemos desde la conciencia distinguir cuando la persona realmente está perdonando o cuando ya hay un chantaje o manipulación de por medio. Totalmente. O sea, tú puedes ser una persona muy noble y decir, está bien, te perdono, pero en serio hacerlo. Es evidente, o sea, hay actitudes, hay conductas muy claves que te dicen, esto ya es chantaje, lo que estás diciendo. Si es consecuente, si es una y otra y otra y otra y otra, es evidente que ya te agarró la medida y pues tampoco va por ahí. O sea, de verdad es algo que hay que tener mucha comunicación, mucho cuidado y mucho límite. Exactamente. Entonces, resumiendo, para que todo quede como perfectamente claro y las cartas bien puestas sobre la mesa, porque es un tema delicado, es un tema donde hay mucho tabú, es un tema donde hay mucha creencia, mucha educación inculcada. Mucha sociedad. Exactamente, porque esta doble moral que muchas veces la sociedad nos obliga a vivir es la misma doble moral que nos perjudica día a día, porque al tener una incongruencia, pues no hay manera de hacer clic, no hay manera de embonar las cosas. Sí. Y entonces vivir con eso es un dolor en donde más les duela. Gracias, paso. Sí. Entonces, resumiendo, paso 1, la comunicación tiene que ser súper clara y asertiva. Si tú realmente necesitas que alguien te pida perdón, expresarlo tal cual. Ya estará en ti el si pides una disculpa o no. Y ya estará en mí el sentirme satisfecha con habértelo hecho saber. Sí, totalmente. Tampoco estar esperando que te hinques y me ruegues y me llores y, o sea, ¿me explico? Sí. Entonces tenemos que tener esta conciencia, 1, de comunicarnos, 2, de saber reconocer
que mientras tú lo expreses de manera asertiva, clara y correcta, el resto ya no está en tu control, ya está en el control de la otra persona, porque tú ya lo sacaste, ya lo dijiste, ya hasta ahí llega tu control. Uh-huh. Lo que pase después, tienes que aprender a soltar y decir, esto ya no es asunto mío, yo cumplí mi parte del trato haciéndotelo saber, ya estará en ti si quieres pedir una disculpa o no, o si estás incluso dispuesto a escuchar o no. Sí. O sea, creo que es base. Punto. O sea, no hay más. Es un tema muy amplio, es un tema muy fuerte, es un tema que a muchos nos causa bastante dolor, pero es importante, y más en estas épocas en donde hemos visto esta sociedad tan fragmentada, tan fracturada, tan lastimada, en donde cada vez vemos más agresión, cada vez vemos más agresividad, cada vez vemos menos este lado humano y más este lado animal, en donde dices, bueno, no, es más, ni animal, dude. O sea, es realmente impresionante, los animales tienen mucho más empatía, más cariño, más bondad, más naturaleza que el propio ser humano. Sí, totalmente, se perdieron muchos valores. El egoísmo, el individualismo nos ha llevado a un punto que nos está dividiendo bastante. Exacto. O sea, eso, el egoísmo. Y es que, ¿sabes qué? Para sanar necesitas perdonar y así para crecer, entonces. Exactamente. O sea, necesitas soltar. Es que es una cadena de cosas positivas cuando se hacen con conciencia. O sea, si tú cierras ciclos, que era lo que hablábamos el episodio pasado. Muy bueno. Si tú aprendes a perdonar con todo lo que esto conlleva, perdonar a externos y perdonarte a ti mismo, entonces es mucho más fácil que viajes sin esta carga pesada. Y es evidente que si no traes una carga pesada vas a estar libre y disponible para lo bueno que sí tenga que llegar. Totalmente, sí. Si tú no cierras ciclos, si tú no aprendes a perdonar, si tú no te comunicas, entonces es como decir, tengo mucha hambre, pero no te preparas absolutamente nada de comer, entonces ¿para qué te quejas? Sí, cuando tienes toda la mano para hacerlo. Exacto, exacto. O es como, ay, qué mal la estoy pasando, ojalá hubiera dinero, y te estás poniendo a trabajar. Sí, me encanta esa gente que se queja de exacto, porque es bien fácil estarse quejando por todo lo largo de la vida y absolutamente cada solución le encuentras 3 problemas más. Sí. Es muy fácil, es una actitud, es una conducta muy cómoda, pero a la vez es muy incómoda. Totalmente. Porque también, incongruentemente, irónicamente, mientras más agresividad vemos, también vemos este otro lado en donde la gente se está creando esta conciencia de salud emocional. Y entonces aprendemos a reconocer que cuando una persona nos es tóxica, cuando una persona nos está dañando, pues lo primero que haces es repeler a esa persona y decir, ay, gracias, qué flojera, bye. Y entonces cada vez vemos más mientras más negativo o negativa seas, pues más me alejo. Totalmente. O sea, ¿para qué me contamino, no? Sí, es mejor realmente al final, como bien decías el episodio anterior, somos energía. Exactamente. Y sí se refleja bastante en todo lo que hagas incluso. Exactamente. Así que, dude, ¿con qué vamos a cerrar este precioso tema y difícil tema a la vez? Híjole, dude, yo cierro con no pidas perdón solo por pedirlo. Es mejor que tú hagas como un trabajo de perdonar a que te pidan perdón solamente por pasar el momento, que no sea un acto de verdad, de voluntad, de corazón. Ok. Y yo cerraría con, si vas a perdonar, hazlo de corazón, hazlo con una muy buena intención y por ti, para ti. Y si vas a pedir perdón, no lo hagas desde el ego. Totalmente. Hazlo desde la parte más humana que tengas. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier opinión, cualquier halago, lo que sea que nos quieran escribir, lo pueden hacer a través de Instagram y Facebook, censurado.nc. Y no se pierdan cada episodio que tenemos, cada vez se ponen más buenos a través de Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor y iVoox. Y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Censurado Podcast. Así es. Acuérdense que le tienen que dar like y que le tienen que picar a la campanita para que cuando YouTube se le antoje les notifique que tenemos contenido nuevo. Dude, fue un verdadero placer estar en este episodio nuevamente contigo. Gracias a ti, Dude. No, gracias a ti por existir. Bye. Bye.